96.5. Son las 8:17 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Lucas. Eury, que no vino a trabajar ayer. Él cree que yo no lo estaba monitoreando. ¿Que yo no vine a trabajar ayer? Pero José, tú, que no viniste a trabajar. Pero José te monitoreó porque él no vino. No, tú sabes que lo primero que hizo Carlito de que llegó, preguntó por ti, con la Amarante. Yo lo escuché, yo sí, estaba de una vez, ¿dónde está José? No, yo le dije, no estaba escuchando le por el fuera del celular. aire, supo que usted venía y dijo que no. No, yo le dije, tú No, tenías un yo compromiso tenía en el compromiso Congreso. en el Congreso, Yo lo dije. muy fuerte. Pero debiste venir, Te ese es tu vaina. hermano. Te vimos muy activo. No, en el no, Congreso José. ayer. Muy activo. Bueno, decía que empiezo siempre con la palabra de Dios, dice Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Pidamos siempre con el corazón, pidamos con fe, y para Dios nada es imposible. La fe sin obra es muerta. Así recuérdate, Eury. Pero no solo por obra se llega a la salvación, sino la obra tiene que estar fundamentada en fe. Nadie hace una obra si no tiene fe. Y nadie se salva solo por obra si no tiene fe. Miren, a propósito de fe, Alfredo Pacheco es un dirigente político que tiene una característica muy especial. Un gran amigo de los amigos, un hombre sumamente trabajador, una persona que en su entorno de trabajo político, familiar y personal tiene la misma imagen. Es decir, es una persona que ha venido creciendo en función de su capacidad de trabajar, de su capacidad de concertar, de ver las cosas en función de siempre pensar en intereses generales. Esa es la característica que tiene. Cuando lo vincularon por su relación como presidente de la Cámara de Diputados, como congresista, como lo que fuese, a este caso de Odebrecht, evidentemente que a todo el que está vinculado al caso de Odebrecht, de alguna manera, le están afectando su carrera política. Todo el que está en un expediente siendo o funcionario o dirigente político que esté vinculado a un expediente que se habla de corrupción, de soborno, de usar dinero de manera irregular para precisamente hacer actividades políticas o beneficios personales en función de su condición política, le afecta grandemente. Pero el que te acusen no quiere decir que tú eres responsable. Y todo el que está en la carrera política, todo el que es funcionario público, está expuesto a eso. Pero estamos en un sistema judicial y en un país donde lo que deben hablar son las pruebas. Y yo creo que evidentemente al haber sacado a Pacheco del caso Odebrecht, de alguna manera, es una oportunidad para él reencauzar su carrera política, pero no para dejarla. O sea, yo creo que Pacheco debe reflexionar profundamente, y me alegro mucho que empiece esta jornada de oración, y de alguna manera también lo acompañaré, porque siempre la orientación de Dios es lo mejor. Pero él también tiene que tener el sentido de que los cristianos decimos que no importa el pecado que cometamos, si nos arrepentimos y actuamos diferentes, es decir, arrepentirse tú reconocer que las cosas no es como debe ser, y entonces tomo el otro camino. Él lo que tiene que ver ahora, ¿qué pudo haber resultado de su carrera política que lo haya tenido que vincular a esto? Sacar balance. Ya se ha demostrado, por lo menos, quien lo acusó dice, no, usted no tiene nada que ver. Queda el hecho de la duda de muchas personas, ¿verdad? Y sobre todo en su familia. Es cierto que eso pesa mucho, señores. Cuando a alguien lo acusan de esta manera, la familia queda destrozada. A cualquiera que le pase eso, sea un político o no sea político, las familias quedan destrozadas. Pero evidentemente todo depende de cómo usted asuma, porque son retos en la vida. Retos. Yo creo que Pacheco tiene ahora mismo un reto importante en su carrera política, que no debe dejarla, porque él tiene que pensar en que cuando en la política dejamos que los malos, los que tienen intereses incorrectos, los que actúan de manera malsana, son los que dominan, entonces se daña la política y el país. Hay que tratar cada vez más que el país, la política dominicana y todas las áreas de la sociedad sean dirigidas por la gente buena, por la gente que quiere ser el bien,
por la gente que no le interesa meterse en asuntos de corrupción, por la gente que es íntegra, por la gente que de verdad está preocupada por hacer un país mejor para todos, no un país donde prime la corrupción, el engaño, el chantaje, el soborno. Y yo de alguna manera pienso que Pacheco está comprometido con el país positivo, bueno. Su historia política y su historia congresional lo ha demostrado. Tiene una buena relación con todos los sectores políticos, tiene una buena relación con todos los sectores sociales, tiene una imagen en su barrio, como decía Oli, no se ha mudado, vive ahí desde siempre, tiene una imagen excelente de servidor público. Entonces yo creo que el reto está ahora, lógicamente, una pausa para reevaluar, para ver una serie de cosas, pero el compromiso social y moral de Alfredo Pacheco debe ser mayor ahora. Él debe prepararse para ser el mejor diputado que tenga la República Dominicana, para ser el mejor dirigente político que tenga la República Dominicana, el mejor dirigente social que tenga la República. Es al revés, en vez de decir mi carrera política termina, ahora es que debe empezar la carrera política cada vez más correcta de Pacheco y de cualquiera. Estoy hablando en el caso de Pacheco porque fue el que dio esa declaración y lo sentí de alguna manera muy afectado en el día de ayer cuando hablaba en la Cámara de Diputados. Entonces, qué bueno que va a reflexionar, eso es muy bueno, cuando usted pasa por una situación que lo afecta a usted y su familia, eso es correcto. Usted hacer como una especie de paréntesis, y sobre todo cuando ese paréntesis es espiritual, qué bueno esta jornada de oración, pero que vaya con ese, desde mi punto de vista, con ese sentido de que no todo termina aquí. Yo creo que empieza un reto importante para él, y que debe asumirlo. Sobre todo en este tiempo donde en la República Dominicana, señores, en la República Dominicana están pasando una serie de cosas importantes. El sistema de partidos políticos en República Dominicana ha sido uno de los más sólidos de América Latina, históricamente hablando. Es decir, hasta ahora, dos grandes partidos, tres se han alternado como dos. Primero era el Partido Reformista y el PRD, luego era el PLD y el Partido Reformista. Se van alternando. Ahora es una especie de PRD nuevo, que es el PRM con el PLD. Se van alternando dos grandes partidos para hacer los soportes del funcionamiento político de la República Dominicana, y en términos electorales, que es donde se eligen los presidentes, siempre esos dos partidos sacan más, salvo algunas situaciones especiales donde el PLD se convirtió en una opción importante siendo tercero, pero en sentido general, entre el 80 y el 90% de la votación siempre lo escogen esos dos grandes partidos en que están. Y por eso, digamos, la solidez de la estructura política en el país. Sin embargo, en los últimos tiempos, fruto de los cambios que han habido, del avance de la tecnología, de la lucha por la transparencia, de que ahora no es fácil hacer política sin que se sepa que todo lo malo que tú haces se sabe, porque ahora ya todo se sabe, lo único que no se sabe es lo que no se hace, en términos políticos, eso ha afectado, porque los partidos se han convertido todo en estructuras electorales, han perdido el sentido de formar a su gente, ya ningún partido forma a nadie. Ni el PLD, que esa era una de, digamos, sus características fundamentales, sobre todo por su esencia bochista, ni el PLD forma a nadie. O sea, ya los partidos no se forman. La única formación que hacen es cada 4 años en campaña, conseguir muchos recursos para mover mucha gente y ganar las elecciones. Punto. Y lógicamente tratan de hacer buenos gobiernos, porque el PLD, los 5 gobiernos que ha tenido son 5 gobiernos muy buenos, con sus debilidades, con sus limitaciones, pero en sentido general, por lo menos, el país ha avanzado bastante. Pero como estructuras políticas están siendo permeadas por una serie de elementos que caracterizan a toda América Latina. Odebrecht es una especie de la punta del iceberg, porque hace tiempo que Estados Unidos, como primero era el comunismo, tenía una campaña clara, dirigida para enfrentar el comunismo y todas las ideas revolucionarias en América Latina, y logró metiendo dictaduras militares, tumbando gobiernos, dando golpes de estados. Luego vino la lucha contra las drogas. O sea, la lucha contra el comunismo se cambió por la realidad de la lucha contra las drogas, y los Estados Unidos desarrollaron su estrategia contrainsurgente a nivel latinoamericano para enfrentar todo lo que tiene que ver con drogas, usándola a veces contra enemigos políticos, pero bueno, en sentido general lo hizo. La tercera etapa, que es la más reciente, es la lucha contra la corrupción, sobre todo la corrupción pública, la corrupción en el Estado, la corrupción administrativa. Y esa misma estrategia que tuvieron para la lucha contra el comunismo, luego para la lucha contra las drogas, ahora la tienen para la lucha en contra de la corrupción.
Y por eso ustedes ven que en toda América Latina, impulsado por los Estados Unidos, el USAID, que está en todos los lados, que es una oficina norteamericana para dar supuestamente ayuda y ayudar a la transparencia y avanzar a los estados, se convierte en el soporte de un grupo de leyes que los Estados Unidos entonces usan posteriormente para procesar a todos los políticos que no sean favorables a ellos o que sean favorables, que entienden que deben ser procesados. Guatemala es el punto más alto, o toda Centroamérica, pero en el caso de Guatemala, donde el expresidente y la ex vicepresidenta están siendo procesados, están presos y procesados por corrupción. Pero no es nada más Guatemala. Con Odebrecht hay ya 7 países de América Latina, 8 países de América Latina, que de alguna manera están vinculados a un escándalo de corrupción administrativa y donde los Estados Unidos están jugando su papel. Y esto ha llevado a que ya hayan varios expresidentes, es decir, los que en un momento son los responsables principales de la conducción de los países, varios expresidentes procesados y presos. El caso más amplio es el de Brasil, donde no solamente está un hombre que fue líder del mundo y una imagen extraordinaria, que fue la figura más importante del mundo, Lula, está preso. Pero el actual presidente de Brasil, Temer, está vinculado y tiene como 80 casos de corrupción, también alrededor de lo que tiene que ver con corrupción en general y con el caso de Odebrecht. Pero Dilma, la anterior presidenta, fue destituida también por un caso de corrupción, aparentemente, que a final de cuentas fue un golpe congresional lo que le dieron, pero acusada también de un manejo supuestamente no correcto, corrupto. Martinelli, ustedes lo vieron, Juan Carlos Valeras en Panamá. En Colombia, Juan Manuel Santos fue afectado por el asunto de Odebrecht. En Argentina, los Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri. En México, se ha llevado medio liderazgo político, entre ellos el expresidente Calderón, acusado de manera directa. En Ecuador, o sea, en todos los países de América Latina, de alguna manera, fruto de esta estrategia norteamericana interesante, pero de los errores que están cometiendo los liderazgos políticos en cada sitio, porque lamentablemente dirigir los países ahora no es igual que antes, por muchas razones. Dice Moisés Naín en su libro El fin del poder, que fue el más leído en español en el 2016, que en la sociedad actual es más difícil mantener el poder que ganarlo. Así es así mismo. No, dice dice, esto es lo que dice, las consecuencias. Tú lo puedes ganar y mantener, pero ahora el temor es después que tú te vas. O sea, ese es el gran temor ahora, porque todos los expresidentes... El afán de lucro del liderazgo político actual no era el de antes. Es decir, la diferencia... Porque el paradigma ahora es económico. Ver el ascenso al poder como un medio para escalar económicamente es lo que ha hundido en el atraso y en la pobreza a la mayoría de estos países. Y es execrable por la pobreza que deja en la sociedad.